Señor bendiga a nuestro hermano Eduardo. Bien, hermanos, el día jueves nos deleitábamos en la presencia del Señor Jesús. Yo no sé cuántos recuerdan la palabra que el Señor nos entregaba el día jueves. Amén. Donde trataba la palabra del Señor de que nuestros cuerpos son el templo del Espíritu de Dios. Amén. Por lo tanto, no debemos hacernos tatuajes, amén, ni ponernos piercing, amén, ni hacernos ninguna de esas marcas que comúnmente se hacen afuera en el mundo, porque esas cosas solamente denotaban esclavitud. Amén. Y hacía referencia el hermano de que en la antigüedad, allá, todas aquellas personas que eran comprados como esclavos, eran marcados en sus cuerpos, ya sea quizás con tatuajes o con distintos aros que mostraban que esa persona era propiedad o era esclavo de otra persona. Amén. Es maravilloso poder adquirir esos conocimientos. Quizás muchas veces son mensajes que no nos gustan escuchar. Amén. Porque quizás nosotros los miramos y los miramos de otra forma. Los miramos y decimos, pero ¿qué tiene de malo que yo haga esto, esto, otro? A mí me gusta. Es simpático quizás. Pero es importante poder recibir estas enseñanzas. Porque la palabra del Señor nos indica y dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Amén. Y nosotros muchas veces decimos diferenciarnos de otras personas, porque lo que nosotros hacemos, el estar aquí en este momento, el venir ante la presencia del Señor, lo hacemos con conocimiento, entendiendo de que Dios se hace presente donde se hace mención de su nombre. Amén. Entonces, cuando nosotros venimos hasta este lugar, venimos a adorar a Dios. Amén. Ese es el principal objetivo de nuestra presencia en este lugar, el poder adorar a Dios como Él se lo merece. Cuando miro la palabra del Señor y digo, no sabéis que soy templo del Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, comienzo a entender de la importancia de que nosotros comencemos a vivir una vida de santidad. Y de que comencemos a apartarnos de tantas cosas que contaminan la vida del cristiano. Cosas que el enemigo pone quizás en nuestro camino y que quizás nos muestra que su significado o que su valor no tiene una mayor trascendencia para nuestra vida de cristianos. Pero la verdad, hermanos, que tienen un gran peso sobre nuestros hombros. Dice la palabra del Señor que nuestro adversario, Satanás, el diablo, se disfraza como un ángel de luz. Amén. Y que muchas veces busca la forma de poder encubrirse dentro del pueblo de Dios. Y busca artimañas, busca formas para no ser descubierto. Entonces, muchas veces nosotros, cuando se nos habla de Satanás, del diablo, lo primero que nos imaginamos es quizás un monstruo horrible, con cachos, con cola larga y quizás con un tridente en sus manos. Es la imagen que nosotros proyectamos de nuestro adversario. Pero fíjense ustedes, hermano, que estamos quizás muy errados cuando miramos, cuando creemos de que nuestro adversario tiene esa imagen. Cuando nosotros escudriñamos a través de la palabra del Señor, comenzamos a ver que ese adversario que nosotros tenemos
fue el ser más hermoso que Dios había creado. Tanto así que dice la palabra que su corazón se envaneció. ¿Por causa de qué? Por causa de su hermosura. Y quiso sentarse en el monte de Dios porque esperaba la adoración que Dios tenía, la quería para él. Y él se miraba a sí mismo y se veía quizás tan lindo, se veía tan hermoso, que comenzó a pensar dentro de él que por qué esa adoración tenía que ser para otro y no podía ser para él. Entró la arrogancia, ese envanecimiento entró a su corazón. Es ahí cuando nosotros tenemos que comenzar a poner cuidado. Quizás usted me puede decir, pero ¿y dónde dice eso? Hermano, ¿dónde está eso en la Escritura? Anótelo ahí, quizás para que no nos salgamos un poquito, porque es un resumen. Y busque el libro de Ezequiel, capítulo 28. Y para que usted lo pueda leer en su hogar. Y pueda entender de que quizás la imagen que nosotros hemos proyectado de nuestro adversario no es como es en realidad. Él muchas veces va a entrar de forma muy sagaz. Quizás es muy probable que pueda entrar hasta en este lugar y va a entrar y va a buscar la forma de que sea agradable a nuestros ojos, para que nosotros podamos poner nuestra mirada en Él, para llamar nuestra atención. Muy distinto a lo que es nuestro Señor Jesucristo, a cómo Él se presentó. Y ahí tenemos la otra visión de que la imagen que a nosotros se nos proyectó de Jesucristo a través de las películas es un varón quizás ahí de los ojos azules y con una hermosa apariencia, muy lindo quizás de semblante, pero el libro de Isaías nos dice: le veremos, mas sí atractivo en él, para que le deseemos. Se fueron los amén. Desaparecieron los amén. No hay hermosura en él. Así lo dice la palabra del Señor Jesús. ¿Sabe? Hace algún tiempo atrás conversábamos este tema y decíamos nosotros, si Jesús hubiese sido, quizás cuando nosotros miramos el semblante, cuando nosotros miramos la forma de ser de los israelitas, quizás no son personas de ojos azules, no son personas muy rubias, muy blanquitas de piel, más bien son personas de tez morena. Amén. Y si Jesucristo era tan distinto a los otros israelitas, ¿por qué Judas, cuando lo entregó, tuvo que besarle para que lo pudieran reconocer? Si él era tan distinto, ¿por qué quizás él no podía haber dicho, hubiese llamado la atención solamente por su hermosura? ¿O no es así? Sin embargo, era tan parecido a los demás que para que lo pudieran reconocer, dice que Judas tuvo que besarlo también en su mejilla. Y dijo: al que yo bese en su mejilla, ese es. Bendito es el nombre de Jesús. Me agrada poder escudriñar la palabra del Señor, hermanos, porque siempre cuando ponemos la mirada en ella, descubrimos cosas nuevas. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Ese Dios
cuando Él vino a esta tierra, cuando Él vino a este mundo, ni siquiera lo esperaba en un lugar especial. No había para Él un lugar reservado para que Él viniese quizás a nacer. No estaban los mejores hoteles, no estaban los mejores lujos esperando por Él. Muy al contrario, dice la palabra del Señor que había un pesebre por allí, lleno de animales, ahí en aquel lugar. Vino a nacer su maestro. Cuando Él vino, cuando Él hablaba de su reino, muchos quizás lo malinterpretaban y esperaban que Él viniera y lo libertara de la esclavitud romana y que iba a hacer un nuevo reino, que iba a restituir al pueblo de Israel, que iba a formar un nuevo gobierno. Pero tampoco era eso lo que Él hablaba, tampoco era a ese reino al que Él se refería, sino que Él iba a entablar su reino en el corazón del hombre. Cuando Dios creó al hombre, dice la palabra del Señor Jesús, dice que creó al hombre a su imagen y conforme a su semejanza. Así lo dice la palabra del Señor. Porque Dios quería tener una comunión, quería poner su espíritu en el hombre y tener una comunión de Él con nosotros. Pero cuando entró el pecado en el hombre, vino una separación, hermanos. Vino una división entre el Espíritu de Dios y el hombre. Porque Dios es santo, como lo acabamos de decir. Dios es santo. ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No hay comunión entre la luz y las tinieblas. A raíz de esa separación que estaba, Dios vino, dice la palabra del Señor, que Salomón construyó un templo, amén, un templo para que en aquel lugar se pudiera adorar a Dios y para que el hombre en aquel lugar pudiera tener una comunión con Dios. Amén. Dice la palabra del Señor allá en el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 7 y versículo 1 adelante. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Quién lo encuentra a leer? Sí, que me pueda ayudar. Segunda de Crónicas, en el capítulo 7, versículo 1. En el nombre del Señor Jesús. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice que cuando Salomón oró, descendió fuego. Se encendió el fuego y la gloria del Señor vino sobre aquel templo. Amén. Y llenó la casa. Tanto así que ni siquiera los sacerdotes podían entrar a aquel lugar. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. ¿Saben por qué no podían entrar ni siquiera ellos? Porque estaba el Espíritu del Señor. Amén, Señor. Y Dios es santo. Amén, Jesús. Dios es santo. Aleluya. Pero eso, quizás nosotros lo podemos reflejar, que es solamente la sombra de lo que vendría más adelante. Amén. Porque dice la palabra del Señor Jesucristo que Dios, cuando vino, habló con sus hijos, con sus discípulos, amén, y les había hecho una promesa. Cuando el Señor estuvo en el escenario de esta tierra, dice la palabra del Señor que formó sus discípulos, amén, Amén. y comenzó a formar su iglesia en el escenario de esta tierra. Y les hacía una promesa, les comenzó a contar, los preparó para el momento de su partida. Santo es. Y les decía que el Hijo del Hombre era necesario
necesario que el Hijo del Hombre padeciese y que iba a ser crucificado. Bendito Dios, Santo Amén. Jesús, amén. Y que al tercer día iba a resucitar. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Y quizás cuando los apóstoles escuchaban esas palabras, les entraba temor porque se sentían seguros cuando estaban con Él, se sentían fuertes cuando estaban con Él, porque veían las obras, los milagros que Dios hacía cuando estaban con aquellos varones, veían como Dios podía resucitar a los muertos, veían como Dios echaba fuera a los demonios, veían como Dios levantaba a los paralíticos, caminaban los paralíticos, los ciegos veían, los sordos oían. Amén. Santo Dios. Pero cuando escuchaban que ese varón quizás le iba a ser quitado, Bendito Jesús. les entraba el temor. Porque sabía que muchos seguían a Jesús, pero también había muchos que le aborrecían. Había muchos religiosos que buscaban su muerte. Verdad, Señor. Así es, Jesús. Santo eres, Señor. Y quizás se inquietaban, hermanos. Bendito Rey. Allá en el libro de San Juan, en el capítulo 16 y en el versículo 7. Santo eres para siempre, Jesús. Bendito eres. ¿Quién lo ha encontrado puede darle lectura, por favor, hermanos? San Juan, capítulo 16. Bendito Dios. Santo eres, Jesús. Desde el versículo 5 en adelante. Hermano Wilson. Pero ahora voy a quien me dio. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Amén. Amén. Bendito. ¿Se fijan lo que estamos hablando de lo que está aquí en la palabra? Amén. No estamos hablando nada fuera de la palabra. Ah, Señor. Estamos hablando de lo que está aquí, en la escritura. Santo eres, Jesús. Dice, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Quién iba a enviar al Consolador? ¿Quién iba a enviar al Consolador? Jesús. Él mismo iba a enviar al Consolador. Señor, amén. Amén. ¿Y quién era ese Consolador, hermanos míos? Cristo, su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo. ¿Cuántos entienden cuál era ese Consolador? Señor, amén. El Espíritu Santo. Amén. El mismo que hoy día os guía hacia toda verdad Amén. y hacia toda justicia. Amén. Santo eres, Señor. Hechos capítulo 17, versículo 24. Quien lo encuentra le puede dar lectura, hermanos míos. En el nombre del Señor Jesús. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Comenzamos a entender de que Dios entonces ya no habita hecho en templos hechos por manos humanas, sino que habita ¿dónde? En el corazón del hombre. 17:24. Pero ¿cómo nosotros nos damos cuenta, hermanos, de que Dios realmente está viviendo en nuestras vidas? ¿Cómo nosotros somos capaces de darnos cuenta Así es, Señor Jesús. si es que el Señor realmente está viviendo en nuestros corazones? Para siempre. Porque es fácil quizás decir que Dios no habita en templo hecho por manos de hombres, sino en el corazón del hombre. ¿Verdad? Así es, verdad. ¿Cuántos creen que Dios habita en el corazón del hombre?
¿Cuántas personas sabemos en este lugar? ¿30? Bendito. ¿40? ¿60? 60 personas. Bendito Jesús. Santo eres, Señor. Creemos que en esas 60 personas está el Espíritu del Señor viviendo. ¿Cuántos lo creen? Sí, Señor. Entonces, hermanos míos, si nosotros creemos Santo Dios. que dentro de cada uno de nosotros está viviendo, está orando el Espíritu del Señor, Bendito Jesús. ¿por qué muchas veces entramos en contienda y no nos preocupamos quizás de que en ese hermano o en esa hermana habita el Espíritu del Señor? Santo eres, Señor. ¿Por qué muchas veces se nos olvidan aquellas cosas? De que somos hijos del Dios, somos hijos del Dios Altísimo, que somos hijos de un mismo Padre. Y también la otra parte, cuando predicamos, cuando somos usados por el Señor, ¿hacia dónde dirigimos la gloria de Dios? Santo eres, Señor. Es agradable. Muchas veces cuando nos dicen qué lindo predicamos usted, hermano, Bendito Jesús. qué lindo. Pero ¿hacia dónde estamos dirigiendo la mirada de la congregación? Bendito Dios. ¿Saben? A través de la Escritura podemos ver, si nosotros comenzamos a examinar, de que cuando realmente está habitando el Espíritu del Señor en el corazón del cristiano, todo lo que hacemos, hermanos, es para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Señor. No buscamos el que se reconozca nuestro trabajo, porque el pago a nuestro trabajo lo dará Dios. Hace algunos días escuchaba la radio y escuchaba un mensaje donde una persona quizás en aquel programa hacía mención de, mayormente para los conductores, cuando andamos en las calles y vemos las micros que pasan al otro lado, y quizás muchas veces tremendas micros, y son un tanto como que estrellan a los vehículos más chicos, o los sentimos nosotros inferiores, miramos estas tremendas máquinas, los camiones, esas micros. Y como que no nos gusta esas cadenas alrededor nuestro. Quisiéramos de alguna forma que desaparecieran, que se fueran por otro camino. Bendito Dios. Santo Pero eres. la verdad, hermano, es que si pensamos el trabajo que están haciendo esas micros, ¿cuántas personas pueden transportar hasta sus trabajos? Para que puedan llevar quizás el sustento hasta sus hogares. Camino a mi casa muchas veces veo tremendos camiones que van camino al paraíso. Bendito Dios. Pero tremendos camiones, hermano, y muchas veces la verdad es que he sentido temor. Viene la preocupación. No vaya quizás en algún momento algún camión de esos estrellar el vehículo que va a mi esposa, que va a mis hijas. Y en más de alguna oportunidad quizás he pensado y he dicho, debieran de ir circular por otros caminos estos camiones, por otros lugares. Y es como que los queremos desaparecer. Pero ¿saben que esos camiones, hermanos, si nosotros pensamos, trasladan quizás el alimento para muchas personas? Son el medio de transporte para que puedan llegar ese alimento hacia muchas personas. Y yo me preguntaba y decía yo, y es que quizás nosotros debiéramos ser como esos camiones, Bendito Dios.
de llevar, transportar la presencia del Señor para que pudiera llegar a muchas personas, para que pudiera alcanzar a muchas personas. Santo eres Jesús. Y me encontraba con una persona, cliente mío, transportista, en donde me conversaba de su trabajo y me decía que para un transportista es muy importante que ese camión nunca ande vacío, porque es muy alto el costo para que ese camión se pueda transportar en las calles. Somos tremendos motores. Bendito Dios. Y solamente el movimiento de ese camión es altísimo, el costo, para poder mover esos camiones. Santo. ¿Y sabe qué? ¿Cuántas veces nosotros también andamos con nuestras vidas vacías? Sin tener que transportar. Así es, Señor. Lo terrible, hermanos, es que cuando nuestras vidas están vacías, viene el otro adversario y comienza a llenarlas con basura. Y comienza, hermanos, a hacer de que nosotros, en vez de llevar quizás una carga productiva, comencemos a llevar una carga que para nada edifica, sino que daña, sino que entorpece, sino que mata. Santo eres Jesús. Así es, Señor. Comenzamos a transportar amargura, comenzamos a transportar tristeza, comenzamos a transportar enojo, comenzamos a transportar envidia, comenzamos a transportar, hermanos, Tenga misericordia, Padre. divisiones. Bendito Rey, tenga piedad, Señor. Ayúdame, Jesús. Yo quisiera preguntarte cuánto quisieran que el Espíritu de Dios llenara toda tu casa. Porque cuando el Señor llena todo, cuando el Señor visita nuestros corazones, dice la palabra del Señor que el Señor lo llena todo. Amén, Jesús. ¿Se ha preguntado alguna vez usted por qué cuando el Señor le toca su vida comienzan a salir quizás lágrimas de sus ojos? Bendito Dios, santo eres Jesús. Es porque quizás su vida comienza a llenarse de tal manera, hermanos, de tal manera que dice que nuestra copa comienza a rebosar. Y comienzan a salir esas lágrimas quizás que son inexplicables, que no las podemos, cuando tenemos que comentar, cuando tenemos que contar por qué razón, por qué circunstancia lloramos. No encontramos las palabras suficientes para poder describirlo. Y la única razón es porque Jesucristo llena toda nuestra casa. Es porque Jesucristo llena todo nuestro ser. Y porque no podemos quedarnos, hermanos, porque no podemos quedarnos quietos. Señor, santo eres Jesús. Bendecido es tu nombre, Padre. Dios siempre nos va a estar moviendo, hermanos. Señor, amén, Padre. Nos va a estar transportando quizás camino hasta nuestros trabajos, caminos hasta nuestros hogares. Y qué importante es que nosotros permanezcamos con nuestro corazón lleno de la presencia del Señor. Porque en el momento quizás el menos esperado, hermanos míos, porque en el momento quizás que tú menos te imagines, el Señor va a poner a alguien ahí, alguien a tu lado, quizás en el metro cuando vayas, quizás en la micro cuando vayas, vas a comenzar a ver que hay alguien que va triste, vas a comenzar a ver que va alguien problemado, quizás que va alguien angustiado, y tú quizás teniendo lo que el Señor puede llenar a aquella vida, teniendo en tu vida, teniendo en tu corazón aquello que puede llevarte esa tristeza, aquello que puede llevarte esa amargura. Quizás vas a estar en silencio. Bendito Jesús, tenga misericordia, Padre. Quizás no vas a decir nada. Porque a veces también nos invade la cobardía. Jesús, amén, Padre. Y somos valientes para muchas cosas. Pero para hablar de Jesucristo somos cobardes. Pero vaya que alguien nos haga alguna cosa y veamos en juego el yo personal. Porque ahí no, y
coche que nos pasen a llevar. Pero cuando sentimos que